En este momento leo la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Ahí nos dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Estamos hablando de la profecía de los 1260 años o la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando el cuerno pequeño, la potencia que se llama el poder de la Roma papal, habló grandes cosas, dice grandes cosas y blasfemias. ¿Quién le dio poder? ¿Quién le dio potencia a esta institución que persiguió a la iglesia? Obviamente que el poder no se lo dio Dios. Y hoy mismo, al iniciar este tema, quisiera recordarles que estamos ante un enemigo que hace grandes cosas, que hace grandes milagros a través de instituciones o de seres humanos. Si nos colocamos en las manos de Dios, Dios tiene el poder para hacer grandes cosas a través de nosotros, pero en armonía con su voluntad. Ahora, ustedes saben perfectamente que la profecía de los 1260 años termina en 1798, empezando en el 538 después de Cristo. Y a partir de 1798, es decir, 2 años antes de 1800, empieza lo que se conoce como el tiempo del fin. Exactamente, en ese mismo momento hay cosas grandes que empiezan a suceder aquí en la tierra. Por un lado está el inicio de lo que será pronto el mensaje del primero de los tres ángeles. Y por el otro lado empieza a surgir aquí en la tierra algo que prácticamente estará gestándose o preparándose para hacer algo muy similar o muy parecido a lo que hizo este poder del que hablábamos ahorita, que trabajó por 1260 años. Por eso es muy importante que más o menos entendamos el trabajo de Satanás que hizo en este periodo con la institución que se llama la Roma papal. Vean lo que dice el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Si solamente fuera un poder humano, un poder terrenal, la Roma papal, no habría grandes cosas que hacer contra el cielo y contra Dios. Pero detrás de este poder, obviamente, está el enemigo y está el diablo. Por eso es que su trabajo no es solamente a nivel tierra, sino también va hacia arriba, hacia el cielo. Porque el gran conflicto es ese, no es un asunto terreno, doméstico, localizado aquí en la tierra, sino que es un problema cósmico y lo vamos a vivir no solamente en ese periodo de 1260 años, sino lo vamos a vivir nosotros en el tiempo del fin. Lo vamos a vivir en el momento en que se acabe el tiempo de gracia. Vamos a vivir ese conflicto cósmico entre estos dos grandes poderes. Es decir, Satanás no solamente atenta contra los hijos de Dios, sino también está peleando contra el mismo cielo, contra los habitantes del cielo. Y dice el versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Tenemos que reconocer que cuando Satanás toma el poder, lo ejerce de una manera arbitraria. A él no le importa quién eres tú o quién soy yo. A él le importa dominar, manejar. Y por 1260 años, a través de la institución papal, lo hizo de esa manera. Dice la Biblia, y todos los que moran en la tierra, ya habla de una generalidad. En este momento, como usted y yo sabemos, el enemigo está contenido, porque la Biblia nos dice que el Señor tiene a sus ángeles manteniendo el control sobre los cuatro vientos que hay en la tierra.
en los 4 ángulos que hay en la tierra. Por lo tanto, ahorita el control no es de Satanás, es de Dios. Pero ustedes lo saben, como el enemigo a partir del 1798, de los 1800, empieza a gestar una nueva iniciativa, porque dice la Biblia en el capítulo 12, el libro de Apocalipsis, en el versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En esa parte, a partir de 1798, el enemigo dijo, bueno, aquí yo no pude vencer a la iglesia, no pude vencer a Dios, pero redoblo mis esfuerzos para perseguir, para hacer guerra. Y aquí en el versículo 7 nos habla acerca de esa guerra que le hizo por tiempos y la mitad de un tiempo al pueblo de Dios. Pero no solo a ellos, sino a todos los que moran en la tierra para que le adorasen, cuyos nombres, dice el verso 8, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Por lo tanto, si alguno tiene oído, dice el verso 9, oiga, el que lleva en cautividad, versículo 10, va en cautividad, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta aquí. Puede usted darse cuenta, o nos podemos dar cuenta de cómo el enemigo trabaja. Y esa mística de trabajo no es solamente privativa de ese periodo de 1260 años. Lo hizo con el mismo Jesús. Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Sus métodos, sus estrategias, sus técnicas pueden variar, pero finalmente lo que él está buscando siempre es adoración, servicio. Ese es el trabajo del diablo, la adoración. Él lo pide. Y cuando ve que hay un pueblo, como dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el versículo 17, el remanente, a partir de 1798, y ustedes verán cómo ese pueblo fue gestándose prácticamente después de eso. El enemigo trabajó entonces con las armas del mal, levantando entonces a ese que le llamamos imperio francés, con toda la calidad de la bestia que sale del abismo, es decir, con el ateísmo, con la no creer en Dios, con no creer en la Biblia, por poner la razón, la opinión humana por encima de Dios. Y bueno, Dios estaba haciendo también un trabajo para ello, porque sabe Dios que se está preparando la última de las grandes batallas, que es el Armagedón. Y veamos cómo tanto Dios como el enemigo trabajan de una y de otra manera para que las piezas estén bien acomodadas y en esa gran batalla estemos bien posicionados, bien colocados, sabiendo que en realidad de qué parte estamos, de qué lado estamos. Dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 13 del Apocalipsis que estamos leyendo lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra, porque ya el apóstol Juan nos habló de ese poder que había ido en cautividad y que había matado a cuchillo y que a cuchillo iba a morir, pero pues ustedes un poquito más arriba ya se pudieron dar cuenta de cómo esa herida que había sido mortal fue sanada. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo todavía va a seguir trabajando con este poder que se llama la Roma papal en la última parte de la historia de este mundo, pero de una manera diferente, aunque finalmente buscará lo mismo. Dice el versículo 12, el 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y a esta bestia que sale de la tierra, obviamente que no sale donde hay multitud, donde hay mucha gente, la hemos identificado como el poder que se ejercerá en los Estados Unidos, es decir, la nación de los Estados Unidos, que al principio se formó por esos inmigrantes que venían huyendo de la persecución
y que llegaron como peregrinos a Estados Unidos y que hicieron una constitución en donde todo parecía ser un cordero, pero finalmente trabajará como el propio dragón. Usted y yo que estudiamos el espíritu de profecía, sabemos perfectamente que este poder son Estados Unidos, que poco a poco se fue solidificando y fue tomando poder, poder, poder y poder, inmersos en un ambiente de respeto, en un ambiente de libertad, pero que finalmente este poder en los últimos días de la historia de esta tierra, dice la Biblia, hablará como un dragón. A lo mejor ahorita nos pudiéramos preguntar en qué parte de la historia estamos. Bueno, estamos en la parte de la historia en que el poder papal, la bestia, la primera bestia, está asumiendo de manera paulatina, de manera sigilosa, de manera tomando todo el poder que tenía al principio. Pero de esta bestia que son los Estados Unidos, vemos también que está asumiendo su rol cada vez más protagónico, más protagónico, más protagónico, al punto de que si en los 70 o en los 60 había una lucha fría con la Unión Soviética, esta dejó de ser. Ustedes recordarán cómo el Papa Juan Pablo II con Mikhail Gorbachev terminaron cambiando en los 80 todo lo que era la Unión Soviética, el bloque que se oponía a los Estados Unidos. Y hoy los Estados Unidos, pues prácticamente es el que indica, manda, ordena y que estratégicamente tiene colocadas sus fuerzas y sus poderíos a través del mundo. Sin embargo, aún no se ha metido a trabajar en la obra que Satanás quiere que finalmente tenga, porque pues todo esto es una preparación para lo mismo. Dice la Biblia en el versículo 12 que va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Para nosotros es obvio que el trabajo que Satanás está haciendo es agregar al primer poder otro poder. Y este poder, si recuerdan la institución de la Roma papal, que obligó a adorar, es decir, no era elige, tú decides, te doy la libertad. Finalmente, Estados Unidos va a tener que trabajar en conjunto con esta bestia, con la primera bestia, ejercer todo ese poder para lograr el objetivo que Satanás tiene, que es finalmente el que le da el poder. Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 13. Y dice, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La pregunta es, ¿qué estamos por ver en un futuro próximo? Pues vamos a ver grandes cosas. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está trabajando ahí, es Satanás. Y porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a poner todo lo que pueda para poder asombrar a las personas. Porque su interés al principio es coger a la mayor parte de la gente que se pueda para que lo adore. Es decir, y esto es muy importante, va a tratar de conseguir asombrar a través de milagros o a través de situaciones que van a sobrepasar la capacidad que nosotros tenemos para tener con él a mucha gente. Dice el versículo 14, va a engañar a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Es claro, el poder que el enemigo ha colocado para apoyar su intención de que se adore a la primera bestia y obviamente adorándose a la institución del papado, detrás de ella está él. Obviamente que la intención final es la adoración a Satanás, la adoración al enemigo. Por un lado, a través del aspecto religioso, a través de esa unión de iglesia, la parte ecuménica, pero también está en esa unión ideológica
de esos tres poderes que se unirán, ¿no? Es decir, el establecimiento, bueno, de una comunidad, de una aldea global en donde todos puedan tener por lo menos algunos puntos comunes de doctrinas. ¿Cuál es la inmortalidad del alma? Y allí el espiritismo, allí cualquier eh, religión pagana cabe perfectamente allí. La colocación del falso día de reposo, ¿no? Esto es la mayor parte de las iglesias en el mundo en el que vivimos, por no decir que el 90 y no sé por ciento, guardan el día falso, el día equivocado, el día de reposo que es el domingo y que pues va a ser pregonado y establecido por la misma institución de la bestia, esa finalmente la que va a pedir la adoración. Y está ahí también el falso profeta, que también comulga con la idea del falso día de descanso, el falso día de reposo. Entonces, esas dos instituciones detrás de la cual está el enemigo buscando la adoración, porque si logra conseguir eso, pues entonces va a tener la adoración de la mayor parte de los habitantes de la tierra. Dice el verso 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Lo único que tenemos que decir es que cuando se implante este asunto de no darte a ti ni a mí la posibilidad de elegir, ya veremos cómo la rabia o la ira de Satanás será tan grande que no te dará oportunidad de elegir si no es a costa de tu propia vida. Dice, si tú no adoras a la bestia, vas a morir. Dice el verso 16, decía que a todos, los pequeños, los grandes, los ricos, los pobres, libres, siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Usted lo sabe. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro el concepto del Apocalipsis capítulo 12, verso 17, donde nos dice que el pueblo remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios, incluso el sábado, el descanso creado por Dios, el monumento creador de Dios, recordativo de la creación de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo, o tienen la fe de Jesús. Esto es muy importante porque esto está mostrando, señalando a aquellos que no van a aceptar esa marca, tanto en la mano como en la frente. Es decir, la parte que tiene que ver con el trabajo y la parte que tiene que ver con la elección o la decisión de decir de qué lado estoy. ¿Por qué? Porque ya el enemigo ha preparado a través de sus milagros, a través de sus señales, a través del engaño a toda la mayor parte de la gente que vive en esta tierra, las criaturas, los fuertes, los grandes, los pequeños, los débiles, todos ellos prácticamente están en las manos de él. Pero a aquellos que se nieguen a adorar, es decir, como en el tiempo de Daniel con Nabucodonosor, con aquella imagen, aquellos que se opongan, pues su propia vida estará allí de por medio con aquella señal. Y dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre y el número de ella es 666. No me voy a detener mucho en esta parte final del capítulo 13. Tenemos que considerar que vivimos en esta tierra no solamente para colocarnos en un lugar en donde podamos estar seguros. Ahora, mi pregunta será, el enemigo que ahora persigue o que va a perseguir en la última parte de la historia a esta iglesia remanente y que lo está haciendo de una manera o de otra en este momento, pero cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que colocarnos de una parte o de otra, de una manera pública y de una manera definitiva, porque entonces estará tu vida de por medio. La pregunta será, ¿estamos preparados para ello? Yo creo que la preparación empieza desde que el mismo Dios, mientras que el enemigo gestaba esta preparación
de la segunda bestia que le hará la imagen a la primera bestia, el Señor levantaba a un pueblo que tenía que predicar un mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del primer ángel nos llama a adorar a Dios, a honrarlo, a glorificarlo, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros predicamos ese mensaje. Pero vean, el mensaje del segundo ángel dice, luego, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mi pregunta es, ¿estaremos en este momento, antes de que aparezca ese decreto de muerte o esa institución que te obligue a tomar una decisión? ¿Estaremos en este momento cuando tenemos que estar predicando cómo el mundo se ha llenado de espíritus malignos, de guarida de demonios, donde hay una cantidad enorme de doctrinas que se salen fuera del contexto del canon bíblico? Pero nos toca a nosotros hacer una predicación para señalar no solo a Babilonia, sino para que al mismo tiempo empecemos a prepararnos para salir de esa Babilonia, no solamente de las ciudades, sino de ese contexto de estar armonizando o viviendo con el mundo. Creo que es un buen momento que Dios nos da para que nosotros empecemos a tomar esa elección de no solamente estar dentro del grupo del remanente, sino que podamos vivir, no solamente predicar ese mensaje, vivir ese mensaje, ese hermoso mensaje que nos llama a ir tomando la decisión de no adorar al enemigo, a la bestia o a quien sea, sino adorar a aquel que ha hecho el cielo, la mar y las fuentes de las aguas, dice el versículo 7. Y allí obviamente está inmiscuido el hecho de que nosotros adoremos a Dios como nuestro creador. Y el tercer ángel, dice el verso 9, le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, no solamente vamos a tener que predicar este mensaje, si a ti y a mí nos toca vivir en esa última parte del mensaje del tercer ángel, pues ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque pues en realidad tenemos que asumir no solamente predicar el mensaje, sino asumir una posición bien clara, bien definida. Y este es el punto. No me puedo esperar, como Satanás tampoco se ha esperado, como Dios tampoco se ha esperado, para ubicarnos adecuada y correctamente. Yo creo que el vivir muy cerca de Dios, el tener una comunión muy cercana a Dios, el consagrar nuestra vida a Dios, el decirle a Dios, estoy de tu lado, Señor, ilumina mi camino, muéstrame el sendero, nos estará preparando para ese momento, si es que tenemos que llegar al momento en donde nuestra propia vida está de por medio. Por eso, si nuestra vida hoy está en una rebelión socavada o solapada, o es una rebelión abierta en contra de Dios, es hora de que tomemos en consideración eso. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nosotros no vamos a poder tomar la mejor de las decisiones ante esa situación. Porque o nos colocamos del lado de Dios y empezamos a soportar los vientos difíciles de la persecución o de los momentos críticos de vernos con situaciones en donde no vamos a poder comprar, donde no vamos a poder vender, donde vamos a ser perseguidos, donde nuestra familia va a estar en peligro. Tenemos que tener una fortaleza y una fuerza tal que la debemos de ir adquiriendo desde este mismo momento. Por eso, quisiera llevarte al libro de Hebreos, al capítulo 11. La fe va a ser muy necesaria, va a ser indispensable. De hecho, la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. El poder sostenernos en momentos críticos o difíciles, que puede, sí es cierto, presentarse a hoy por situaciones circunstanciales, en ese momento van a ser indispensables y críticos para que estemos del lado de Dios y del lado de la verdad. Capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 24. Quiero llevarte a la historia de Moisés. Dice la Biblia ahí, versículo 24, por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Desde este momento tenemos que empezar a tener claro nuestras prioridades.
tenemos que rehusar a ciertas comodidades o ciertas cosas que nos pueden estar nos pueden estar como atando o nos pueden estar anclando al mundo. Y cuando tengamos que tomar una decisión definitiva, como la que tuvo que tomar Lot y su familia, podemos ser parte de esa decisión que tuvo que tomar la mujer de Lot. Es decir, la mujer de Lot sabía perfectamente que saliendo fuera de Sodoma y de Gomorra no había que volver atrás. Pero si hay algo a lo cual no hemos rehusado en esta vida, y hay muchas cosas que nos pueden anclar o que nos pueden empantanar a este mundo. Desde las cosas materiales como también las cosas que tienen que ver con la mentalidad que va con nosotros cuando de repente estamos en rebeldía en contra de Dios. Sigo leyendo el versículo 25. Escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Nos dice que Moisés no solo rehusó, sino tuvo que escoger. Y a veces nos parece medio difícil tener que escoger las cosas que a Dios le agrada, porque hay cosas que a nosotros nos agradan. En este momento necesitamos ser conscientes de que muchas cosas que a nosotros nos agradan, que nos hacen sentir cómodos, como por ejemplo el no hacer nada, el estar pasivo, el estar inactivo, el no ocuparme de las necesidades de las demás personas y vivir un mundo muy aislado. Es una invitación que Dios me hace desde este momento para estar preparándome, para estar fuerte y firme. Es dejar de estar con ideas muy cómodas que podemos tener, porque son goces temporales o comodidades temporales del pecado. Yo no estoy hablando de las comodidades que podemos tener como el aire acondicionado, el refrigerador con comida, el tener un techo adecuado. Yo no estoy hablando de esas comodidades temporales, no. Estoy hablando de las comodidades temporales del pecado, es decir, las comodidades egoístas que nos hacen que estemos más embebidos en las cosas mundanas o en las cosas como televisión o música o no sé, cualquier cosa que nos impida en realidad estar sirviéndole a Dios. Y esta es una invitación que Dios me hace a través de la historia de Moisés, que finalmente tuvo que escoger, pasar a veces por ciertas aflicciones que me acercan a lo que el Señor quiere que yo haga en el remanente. Y el remanente no solamente vive buscando su propia protección, vive buscando salvar a otras personas como instrumentos de Dios. Y allí es donde yo te invito a ti para que consideres y elijas, escojas adecuadamente qué es lo que vas a hacer con tu vida, sobre todo en la perspectiva de que estamos preparándonos ya activamente para encontrarnos con nuestro Dios o adorar a Satanás en un momento determinado de nuestra vida. Luego dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Y aquí es la parte que yo quiero pedirte que por favor mire. ¿Qué estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿No? Jesús lo dijo en ese sermón, el sermón de la montaña, que nuestro corazón está donde están nuestros tesoros. Entonces, si en realidad nuestros tesoros están aquí en esta tierra, encajados aquí en esta tierra, anclados aquí en esta tierra, pues allí estará nuestro corazón. Pero la invitación hoy es mirar más allá, es mirar hacia el cielo, es mirar hacia esa promesa, es mirar hacia la eternidad, es mirar hacia Jesús, es mirar hacia, por la fe dejó a Egipto. No, dice el versículo 27, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y déjenme les digo, esto no es fácil, no es sencillo, porque tiene que ver con sometimiento a ese Dios. Y tiene que ver con emociones. Imagínense que esté de por medio mi vida. Está enojado el enemigo, está enojado el diablo y al final del tiempo te va a decir o te mueres o me adoras. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos viendo al invisible realmente, muy seguramente vamos a ceder
porque se va a poner de por medio nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros sentimientos, etcétera. Y el enemigo es muy astuto y sabe por dónde meterse y sabe por dónde entrar. Si nosotros no salimos de Babilonia, si nosotros no salimos de dejar de hacer lo que el mundo está haciendo y estamos haciendo lo mismo que el mundo hace, es decir, no estamos colaborando con Dios. Mi mensaje en esta mañana que extraigo de la palabra de Dios y que lo comunico en este momento es que la fe me debe de ayudar a ver al invisible, porque lo dice el capítulo 12, versículo 2 del mismo de Hebreos, que debemos poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos tener la capacidad de sostenernos viendo al invisible. Y no solamente viendo al invisible, sino sosteniendo una relación muy cercana, una relación de háblame a mi corazón, háblame a mi vida, dame la posibilidad de entender tus caminos. Dime, Señor, si hay camino de perversidad. Ayúdame a colaborar en engrandecer y en adelantar tu reino. Ayúdame a estar activo. Ayúdame, Señor, a dejar de dejar de ser egoísta. Esta es la preparación, sostenernos viendo al invisible y correr la carrera que nos es propuesta, anunciando un mensaje y viviendo un mensaje. Este mensaje que tenemos propiamente de la iglesia remanente, la cual ha sido perseguida por Satanás. Quiero terminar con Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, donde nos dice, más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A él sea la gloria y el imperio por siempre. Si no queremos adorar a Satanás, si no queremos adorar al enemigo, si no queremos estar de parte del enemigo en ese tiempo, si queremos que el Señor haga su trabajo en nosotros, Él nos ha llamado a su gloria eterna. Él nos ha llamado a la eternidad. Él quiere que todos como familia podamos estar en la eternidad y podamos encontrarnos con los nuestros muy pronto. Que el Señor pueda bendecir su palabra en esta hora. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.